Representantes de la sociedad concesionaria cuentan con 10 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera primeramente precisar algunos conceptos que en nuestra opinión están completamente errados en la defensa del MOP. El MOP de partida desconoce la relación causa-efecto entre un atraso en la revisión del proyecto y los daños provocados. Uno se pregunta, ¿cuál fue la razón? Porque parece ser que el MOP estuviera como de alguna manera arrepentido de haber otorgado esos 5 meses. ¿Cuál fue la razón por la cual el MOP otorgó esos 5 meses imputables al MOP? Luego califica los atrasos como atrasos administrativos. La verdad es que eso no existe. O sea, el atraso es un atraso en relación al programa. Y hay claramente una relación de causa-efecto entre el atraso en la revisión del proyecto de ingeniería y el proceso de construcción. El MOP niega en sus respuestas a las preguntas que formula el panel una relación entre el proceso de ingeniería y sus aprobaciones y la fase de construcción, cuando evidentemente están relacionadas. Sin el 191 de las bases lo dice expresamente, no se puede construir sin el proyecto. El MOP dice luego que no corresponde pagar costos directos por extensiones de plazo, solamente gastos generales. Primero reconoce, al menos reconoce, como parte del elemento de imputabilidad, el pago de gastos generales por extensión de plazo, pero no reconoce el pago de costos directos. Desconoce la realidad de la construcción en consecuencia de que no solamente se extienden, ¿no es cierto?, los gastos indirectos y generales, sino que además los frentes de trabajo, el proceso productivo como tal, ha debido extenderse por más tiempo. Queda claro que los atrasos concurrentes no están probados. En nuestra opinión, claramente no están probados por las razones que ya dimos en nuestra presentación y por ser hechos que por lo demás cronológicamente forman parte de otro periodo y no se cumplen los requisitos de los atrasos concurrentes. No es efectivo que tengamos un mal entendimiento del contrato ni de las bases de licitación. Esta suposición que hace el MOP de que nuestra fundamentación está en la aprobación del proyecto, nosotros confirmamos que evidentemente tiene que estar aprobado el proyecto. No estamos diciendo eso. Los cálculos de plazo que consensuaron las partes a partir de la recomendación del panel del año pasado fue precisamente en base a los sobreplazos, por sobre los plazos que establecían las bases para aprobar el proyecto, para revisarlo, especialmente y aprobarlo. Y el MOP desconoce y reitera la falta de validez, por llamarlo de alguna manera, del contrato de construcción como base de cálculo. Bueno, uno se pregunta, ¿de qué manera se pueden calcular los costos de construcción? Es evidente que en un contrato de concesión, un elemento inicial que está establecido en la oferta, legítima, lícita, no es un acto ilícito presentar una oferta con un costo de construcción que sirve de la base para la oferta en el modelo económico que establece el contrato. En otros casos será un peaje, en este caso es un ingreso compartido, pero tiene que tener un costo inicial de construcción y en base a eso se establece la oferta. Pero aquí parece ser que el contrato de construcción y el precio que modela la oferta es algo como prohibido de alguna manera. Y eso no es así. Es totalmente legítimo tener esa base de cálculo. Y lo último, respecto de los efectos y haciendo un poco referencia a lo que estableció el panelista don Roberto, los efectos del atraso reconocido e imputable por el MOP se produjeron hasta el año, principalmente hasta diciembre del año 2018. Ya se produjeron esos atrasos. Si se recuperan esos atrasos, tendría que ser objeto de una aceleración, pero el atraso está reconocido por el MOP y sus efectos ya se produjeron, como se acreditaron. Ahora quisiera darle la palabra a Ricardo Fierro. Para complementar lo que estaba presentando nuestro abogado Ríos, yo quisiera simplemente, y es una declaración un poco espontánea, ¿no?, pero me queda la sensación de que justamente ese reconocimiento del MOP de 5 meses de atraso voluntario
hoy se se invierten los roles, o sea, ya no es el MOB quien está defendiéndose contra eso, sino que somos nosotros, pareciera que somos nosotros que nos tenemos que defender de hechos que son completamente irrelevantes con relación a esos 5 meses de retrasos que el MOB admite. Todos los hechos de los que alude el MOB no tienen nada que ver, digamos, con el objeto de esta discrepancia, que es determinar la compensación financiera por los 5 meses de atraso que el MOB reconoció. Y ahora yo digo, ¿cómo puede el MOB decir que esos 5 meses no están depurados de otros eventuales atrasos? ¿Cómo pudo haber el MOB, si hubiese actuado de manera responsable, reconocer 5 meses sabiendo que había otros atrasos, supuestos atrasos, que debía depurar? Eso no es cierto. No hay ningún otro atraso que deba depurarse de esos 5 meses. Respecto del monto, hay algo que me sorprende. El MOB reconoce, no obstante todo lo que dice, 50.000 UFs, fue mencionado aquí, de compensación que podría, debería o se justificaría pagar al concesionario. Eso da cuenta que el MOB reconoce la imputabilidad de daños a cargo suyo. Está claro, o sea, plazo reconocido, imputabilidad de daños reconocida. No veo por qué estamos discutiendo de otros eventos que no tienen relación con la discrepancia. Esa es mi sensación, esa es mi conclusión en términos generales. Les agradezco mucho. Sí, gracias. Solamente me quería referir puntualmente a algunos aspectos de carácter técnico que fueron presentados en la presentación del MOB. Primero, la presentación se inicia por señalar que, dado que el informe de consultores de la presente discrepancia está basado en el informe anterior y el informe anterior estaría errado, en consecuencia eso conduciría a todo un set de conclusiones erradas. Pues bien, eso tengo que desmentirlo. Yo soy el experto responsable, autor principal del informe, y les puedo señalar con total énfasis que el informe presentado en la discrepancia del año pasado, que determinó los impactos en los plazos de la construcción, no solo es correcto, sino que fue validado por IDIEM. No nos quedamos solamente en hacer un análisis de impacto en plazos como técnicamente se hace en el mundo entero, sino que IDIEM validó el procedimiento utilizado. Me parece que eso nos permite aseverar que lo que asevera el MOB es un error. Dado lo anterior, también nos parece importante señalar que en ese mismo informe, en aquel que el MOB menciona, se demostró con total claridad, y vuelvo a decir, de la manera que técnicamente se hace en todo el mundo, la relación de causalidad entre 3 eventos puntuales de retraso en la revisión y aprobación del PID con sus efectos en los plazos de la construcción de la obra. Es muy simple y claro. Hay atrasos en la revisión del PID que están debidamente acreditados con sus fechas y sus documentos que generan impactos en la ruta crítica de las obras por la propia relación de causa-efecto que establecen las propias fases de licitación, que es que no se puede empezar a construir ninguna parte de la obra sin que el PID esté previamente aprobado. Así que lo que asevera el MOB en cuanto a que no ha sido capaz de demostrarse esa relación de causalidad no es así, sí se ha demostrado. En cuanto a que se menciona que habría como me da la impresión, una confusión entre lo que es el atraso en la revisión del PID, los días que en el caso anterior el honorable panel contabilizó de manera aritmética, ¿cierto? Eso no es lo mismo que el atraso que se produce en la obra. Este concepto de postergación que se virtió en la presentación lo desconozco. Aquí lo que hay es atrasos en la revisión del proceso que generan atrasos en la construcción de las obras. Esas son dos materias íntimamente unidas por la relación de causalidad, pero totalmente diferenciables y claramente distinguibles en su definición técnica. Que hay duplicidad en los cobros de las PSP2 con las PSPP, lo niego enfáticamente. Lamentablemente no dispongo en este momento de una imagen para poder mostrarles, pero hicimos un desarrollo exhaustivo justamente dedicado en un capítulo importante a diferenciar los periodos de cobro para que justamente pudiésemos tener la tranquilidad de que no hay duplicidad. Lo aseguro, en este momento no hay ninguna duplicidad, no hay días trasladados ni nada que se le parezca. Tampoco podemos decir que haya duplicidad porque se cobran gastos financieros como un ítem de costo y utilidades por otro lado. Perdón, son dos conceptos que no necesito explicar, que son totalmente diferentes. Que se traspasan las ineficiencias, no es así.
expliqué en mi exposición y está en el informe, hemos descontado las ineficiencias propias del contratista en materia, por lo menos, de pérdida de productividad. Está totalmente claro y distinguido. Y dije que lo habíamos hecho en base a las estadísticas de la industria y no a un invento propio o alguna otra situación. Y finalmente, bueno, ya lo mencionó Víctor, los atrasos, al señor panelista, los impactos en los plazos que generan la postergación de las PSP ya se produjeron efectivamente. Por eso es que lo decimos así, por eso que usamos la base de datos del año 2018, porque es en ese año donde se produce el impacto a las obras, que va a implicar que las obras se terminen con posterioridad a las PSP. O sea, ya son atrasos producidos materialmente. Señor expositor, se acabó su tiempo. Muchas gracias. Ya, vamos a hacer unas preguntitas. Roberto Ñerén. Bueno, yo escuchaba con atención al abogado Ríos. Él dijo, bueno, el MOB ya me endosó, digamos, algunas UF, digamos, que estaría de acuerdo. Bueno, esas no están, no hay que venirla a reclamar al panel, porque ya estamos de acuerdo y hay que ir a cobrarlas nomás, supongo. Perdón, no le escuché bien la... Que lo estaba escuchando en su intervención, y usted dijo, bueno, el MOB ya me autorizó, me otorgó ciertas UF, ¿no es cierto?, en relación con el plazo. Bueno, esas hay que ir a cobrarlas al MOB, no venir a pedir el endoso al panel, porque están de acuerdo ya, ¿o no? ¿O me equivoco? O sea, yo creo que sí, al menos, digamos, esas pequeñas UF el MOB las reconoce, pero lo que yo quise decir, que más que el valor, lo que reconoce el MOB es una imputabilidad, una relación de imputabilidad, no solamente en el plazo, sino que en la compensación, porque de alguna manera reconoce, aunque sea muy bajo en relación a obviamente a lo pedido. Y por tanto, rescato, yo diría dos cosas fundamentales. Uno es que el MOB entonces reconoce que hay una relación de imputabilidad, y lo segundo, que reconoce, aunque lo mida bajo nuestras expectativas, que corresponde el pago de gastos generales, indirectos, porque eso lo han dicho. Lo que no reconoce es que corresponde el pago de costos directos, ¿eh? Y nuestra opinión es inversa, ¿no es cierto?, según lo ha explicado Ricardo Fierro. Bueno, en mi opinión, el aumento de plazo de los 5 meses no ha ocurrido, porque la PSP última no ha ocurrido. Entonces, bueno, si el MOB se anticipó a decir que ocurrió, bueno, el MOB tiene razones para decirlo. Esa es mi opinión. O sea, si la PSP2 que no se ha llevado a cabo, o la PSP3, no sé cuál será, no ha terminado el contrato, no se ha producido el atraso. O sea, usted dice, bueno, es que la única manera de recuperar ese plazo es con aceleración. Bueno, no sé cómo lo harán, o no lo van a hacer, o a lo mejor se atrasan el doble, ¿me entiende? No, claro, pero el momento es que yo no puedo cobrar un atraso sobre una PSP que no ocurrió. Y las PSP parciales las establecieron ustedes, entonces esas no están sujetas hasta donde yo entiendo es que, a mayores costos. Sí, permítame discrepar, pero a ver, toda la planificación del proceso constructivo está hecha en base a los plazos que obviamente tiene el contrato como marco y a la integración de las actividades que el constructor hace, ¿no es cierto?, y la concesionaria y que reflejan el programa de trabajo. Efectivamente. Dentro de la cual se refleja, además, una secuencia constructiva. Claro. Secuencia constructiva que nosotros sostenemos que fue afectada severamente por los temas que están en discusión. Pero lo que hay que analizar, porque esto, usted, don Roberto, sabe por su experiencia, especialmente en minería, que esto, a diferencia de otro tipo de proyectos, esto no es un proyecto lineal, ¿no es cierto? Estoy diciendo cosas obvias, pero no es un gasoducto. No. No es una carretera que se tenga que construir con un solo frente de trabajo, por ejemplo. Esto es un proyecto que se desarrolla simultáneamente, cuyas actividades están integradas en un programa, pero cada una de esas actividades tiene sus propios frentes de producción y sus rendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que nosotros sostenemos que hemos demostrado que en virtud de la relación de causa-efecto entre los atrasos y la revisión del proyecto, que el MOB reconoce
como imputables, al menos en esa resolución, se han afectado especialmente las fases de estructura, de arquitectura inicial del proyecto, y esos efectos no se producen en los últimos 5 meses de la obra. Se producen ahora, en el año 2018. Después, de alguna manera, los efectos en plazo se tienden a ir mitigando a posteriori, digamos, porque el gran efecto se produce en el año hasta el año 2018. Entonces, disculpe que discrepe, pero si uno pretendiera, digamos, que uno no tiene derecho a una extensión a las compensaciones económicas de los frentes de producción de costos directos y de los indirectos que se han demostrado, en nuestra opinión, hasta el año 2018, según el programa de trabajo, significaría que en todos los contratos de construcción habría que reclamar solamente la fase final. Y la verdad es que eso atenta contra el principio de reparación integral del daño de nuestra legislación. ¿Se fija? Porque los daños reales causados respecto de ese atraso se han producido, como le digo, hasta el 2018. Sí, bueno, yo discrepo en eso porque no se pueden reclamar contrafactuales, o sea, no se puede reclamar un pronóstico de lo que va a pasar. No ha pasado. Entonces, Sí. no se puede pagar eso. No, pero ¿Entiende, es que ya pasó. Sí. Bueno, no importa. Sí. Bueno, pero no discutamos acá el tema. Acá, la otra pregunta tengo yo, que como usted es un reclamo de costo y no de plazo, yo quisiera saber cuál es la base de costos que ustedes están considerando. ¿El contrato de construcción está en el contrato de concesión o no está? O sea, legal primero. El contrato de construcción, en nuestra convicción y en el análisis que uno puede hacer de todos los contratos de concesión de obras públicas. No es la convicción. ¿Está o no está? La pregunta es muy simple. Sí, ¿El claro contrato que de está. construcción está incorporado con su Pero valor es que en el contrato de concesión o no está? Permíteme aclararle porque ¿qué significa que forme parte del contrato de concesión? El contrato, el costo de construcción es parte de la concesión. Sí, no hay duda. El precio de construcción forma parte de un contrato de construcción cuyo costo reflejado en la oferta fue considerado por la concesionaria a los efectos de determinar la variable económica de la concesión. Entonces, esto es un contrato de concesión, no es un contrato de construcción, estamos de acuerdo en eso. Evidentemente es así, pero dentro de el contenido de este contrato de concesión hay una fase de construcción, cuyo costo de construcción está en el contrato de construcción que el MOP conoce desde el año 2016. Entonces, si tuviéramos que recurrir a otros elementos distintos del contrato de construcción, estaríamos inventando, sería falso. Nosotros estamos ateniéndonos exactamente a nuestro precio de oferta y a nuestro contrato de construcción. A ninguna otra razón. No es que sean estimaciones, digamos, o informaciones del mercado o actualizaciones de precios. Estamos ateniéndonos a la base comparativa para determinar el sobrecosto, es el contrato de construcción, el mismo sobre el cual se fijó la oferta. Por eso le pregunto, ¿está en la oferta de usted el contrato de construcción? Esa es la pregunta. Sí. ¿El costo del contrato de construcción está en la oferta? El costo del contrato de construcción es el mismo de la oferta. ¿Está transparentado en la oferta? ¿Está a la vista en la oferta? No, es que cronológicamente no coinciden, porque uno hace la oferta, se adjudica y después firma el contrato en base a su oferta. ¿Se fija? Pero hay coincidencia. Hay una pequeña actualización que la explicamos en la fase anterior. Hay un pequeño margen de actualización del presupuesto B0, que es el que se toma de base para las compensaciones, pero en términos conceptuales el precio del contrato de construcción es el mismo de la oferta de construcción. Porque de lo contrario, ¿cómo podría un concesionario determinar un sobrecosto de construcción? ¿En base a qué? No, sí, yo lo tengo claro. Bueno, está bien, muchas gracias, no tengo más preguntas. Perdón, quisiera solamente aportar un aspecto técnico a lo que usted consultó. Respecto a la ocurrencia o no del impacto, yo quiero insistir y me voy a permitir usar un ejemplo muy simple para tratar de graficar por qué aseveramos que los impactos ya sí se produjeron. Si usted tuviese una obra mucho más simple, como por ejemplo una obra lineal, y usted genera una suspensión de las obras por cualquier razón,
y la obra se suspende durante 3 meses, luego va a poder volver a continuar, ¿verdad? Pues el efecto de la suspensión se vio ahora, es una realidad porque se suspendió 3 meses. Lo que ocurre es que a raíz de esa suspensión se va a verificar que el final de la obra se va a producir, obviamente, 3 meses más tarde, salvo que se tomen algún otro tipo de medida, pero el hecho mismo ya se produjo, eso es lo que quiero ejemplificar. Y eso es lo que nosotros estamos señalando, el impacto sobre los plazos de la obra, sobre las actividades de la obra que componen la ruta crítica, sí se produjo el año 2018. Eso. Gracias. Bien, gracias. Catalina Binder, ¿tiene pregunta? En esa misma línea, entonces, para redondear la idea, si la ejecución de la obra, por ejemplo, terminara con 3 meses de atraso y no con 5, ¿cómo justificaría esa diferencia y cómo se validarían estos 5 meses de atraso reconocidos y asociados a una compensación económica? Si me permiten, no sé si a lo mejor, pero primero una asociación con los costos, que es importante esto. Si usted tiene una curva de costo que se produce en un contrato, que es una curva S, por ejemplo, y si se pretendiera que la concesionaria, en este caso, tiene derecho a ser compensada por los costos ocurridos en la extensión de plazo al final del contrato, evidentemente habría que esperar, si esa fuera la hipótesis, habría que esperar a que ocurriera y medir los costos reales de esa época. Lo que nosotros estamos diciendo no es eso. Lo que nosotros estamos diciendo es que los efectos por atrasos imputables al MOP han producido efectos en esta fase del proyecto. Porque imagínese usted que en la fase final del proyecto hubieran costos menores por la naturaleza del proyecto. Estuviéramos hablando de terminaciones, no tengo idea, un embalse, una cosa que es el camino de acceso, y que estuvieran en esos 5 meses, y no fuera la obra gruesa. Entonces, significaría entonces en ese ejemplo que el concesionario constructor tendría derecho a ser compensada por los costos del camino de acceso que se ejecuta en los últimos 5 meses. Poniendo un ejemplo probablemente no muy bien explicado, pero no es así, porque los efectos demostrados en el programa y asumidos por el MOP ahora han producido efectos en el proceso constructivo hasta el año 2018. Y en consecuencia son esos costos los que tienen que ser compensados, porque esos son los costos reales, no son los de los últimos 5 meses. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que no es solamente los 5 meses de la PSP2, porque hay actividades constructivas simultáneas, algunas de las cuales habrán tenido, por ejemplo, un impacto que nosotros acreditamos en 10,5 meses en algunas de las PSP. En las PSP2, la final son 5 meses, pero en las otras no. Entonces, toda esta simultaneidad de frentes de trabajo, medidos por costos según el programa y su impacto, es lo que genera la compensación. Porque de lo contrario uno podría decir 5 meses mucho, para 180 y algo millones de dólares, o 4 millones de UF. Pero no es así, porque hay una simultaneidad de frentes de trabajo productivo afectados por el incumplimiento del MOP. Sí, y si me permiten completar, el escenario que usted describe, efectivamente, uno puede plantearse, bueno, ustedes están pidiendo una compensación por 5 meses de extensión de plazo, ¿qué pasa si la obra la terminan 2 meses antes? Bueno, no hay un ahorro de 2 meses, porque para que las obras terminen antes tiene que haber una inversión. O sea, si nosotros logramos terminar, hoy el plazo de obra son 53 meses, con los 5 meses suplementarios. Para que nosotros terminemos en 51 meses, si nada ocurre, digamos, o sea, no es posible. Entonces, para que eso sea posible, tiene que ser con una inversión suplementaria del concesionario, de la constructora, para ahorrarnos esos 2 meses. Pero no estaríamos aprovechando indebidamente de una compensación superior. Ese caso no se daría. Ok. Gracias, sí me queda claro. Francisca Castro. Ya. Teodoro. Sí. Abogado Ríos. Es curioso, porque
Se suponía que este es un panel técnico, y nos dedicamos a hablar con los abogados. Los abogados hablan, los ingenieros le hablan a los abogados y este es un panel técnico. Algo habrá que cambiar, yo creo, ¿no es cierto, abogado Ríos? Hay que eliminar a los abogados. Me puedo sacrificar por la recomendación, no hay problema. Sí. Va a tener que hablar con los colegas para que no reclamen tanto. ¿Desde cuándo asesora a la concesionaria usted? Hace más de 2 años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero 2 años y medio. O sea, no desde el inicio. No, O sea, no le consta que desde el inicio sabían cómo era la ley chilena y los procedimientos de concesiones. no me consta porque no estaba con ellos, efectivamente. Okay. Pero Porque el planteamiento fue bien al hueso respecto de que el problema es ese. claro, pero eso es una... Yo le puedo decir sí, que no hay ningún hecho posterior, o sea, desde que yo estoy asesorando a la concesionaria, que en el grupo constructor, que me haya dado cuenta de algún malentendimiento a las bases. Nosotros en la discrepancia del año pasado planteamos 2 aspectos, validados los 2 por el IDIAM. Atrasos en la revisión del proyecto y un análisis cualitativo. Finalmente, por las discusiones que tuvimos aquí mismo, de alguna manera concordamos, dada la recomendación del panel, que la forma más adecuada, porque de lo contrario, la discusión de la calidad iba a ser que era la defensa del MOP, básicamente. Puede ser eterna, ¿no es cierto?, en un proyecto de esta magnitud. Pero sí concordamos alguna forma de medir los atrasos, que es por sobre los plazos que estaban establecidos en las bases. Entonces, cuando nosotros de alguna manera se nos imputa o se nos acusa un mal entendimiento del modelo de riesgo del contrato, un mal entendimiento de las bases, la verdad es que no lo entiendo. Lógicamente que en el modelo económico uno tiene que jugar con las fechas que el MOP necesita la obra. Y el MOP y las bases establecían un plazo máximo para el inicio de la construcción. Y todo el esfuerzo de ambas partes, que el MOP, es lamentable decirlo, pero el MOP cogió porque no tenía suficientes recursos, en nuestra opinión, estaba a iniciar las obras no más allá del 4 de noviembre, que fue una fecha de inicio, pero con el proyecto aprobado. Entonces, y ahí estuvieron los esfuerzos. ¿Y se comenzaron las obras el 4 de noviembre? Sí, pero solamente con un 13% del proyecto aprobado. Cuando vinimos el año pasado, teníamos un 50% del proyecto aprobado. ¿Fija? Entonces, ¿ha habido colaboración? Sí. En terreno hay mucha colaboración. Entonces, a nosotros la verdad que nos sorprende que después de las negociaciones, que no las voy a revelar porque no corresponde, pero que son importantes para ambos lados, y con sacrificios para ambos lados, ¿no es cierto?, ahora se desconozca un elemento tan esencial a través de una interpretación de argumentos que son inconexos, la verdad. Porque se discute primero la validez, ¿no es cierto?, de la imputabilidad de los 5 meses, después la renuncia al protocolo para el plazo que va entre los 5 y los 7,3, después el tema del contrato de construcción. Si el contrato de construcción es un elemento lícito, no tiene ningún problema en poder considerarse ese elemento. Yo no veo por qué se ha armado tanto escándalo, por llamarlo así, porque la base de cálculo es el contrato de construcción. O sea, habría escándalo si se hubiera tomado otra base de cálculo. Es una base que el MOP conoce, ¿se fija? ¿Esta es la primera concesión ganada por su consorcio? No. Y la ganada es anterior. Hemos ¿no? perdido unas cuantas, eso sí es cierto. No, pero hemos, en todo caso, el grupo Vinci tuvo a su cargo la concesión del tramo de ruta entre Chillán y Coyipulli, y como lo mencionaba nuestro inspector fiscal, también tuvimos a cargo el grupo 3 de cárceles, con las cárceles en Santiago, en Valdivia y en Puerto Montt. Y trabajamos para la empresa Codelco también con los túneles del Teniente. Esa es nuestra trayectoria.
trayectoria de Astaldi no la conozco en particular, pero también tienen... Sí. En materia de Buenos ingeniería... días. Solo por aportar, Sí, tome, los... Perdón, ¿sí? ¿Está anotado? tome Bien. asiento, por favor. Por favor, tome asiento. Sí, por eso... No, es un minuto. Solo por aportar la experiencia de Astaldi en concesiones y en Chile. Tenemos también experiencia en Codelco, trabajando en El Teniente y en Chuquicamata, en la concesión del Hospital Félix Bulnes y actualmente también la concesión del Hospital de Linares y de Barros Luco. Creo que no me dejará. Respecto del proyecto de ingeniería de detalles, está concluido. Entiendo que no todavía, ¿no? Tienen un porcentaje de 80% de aprobación, aproximadamente. O sea, en teoría, y esto es una pregunta para los ingenieros, podría mañana entrar una discrepancia por diferencias de atraso entre el enero 2019 y hoy, ¿no es cierto? Y podrían entrar todos los días también, si es que hubieran atraso. En teoría sí. En teoría sí. ¿Lo tienen contemplado eso? Les vamos a avisar a tiempo, no se preocupen. Yo diría que hay una... Me permito yo, con la reserva del caso, porque soy asesor legal y externo, pero sí yo quiero, de alguna manera, destacar la cooperación que se ha venido dando con el MOB desde hace ya tiempo para sacar adelante los problemas del proyecto. ¿Ah? Tenemos esta discrepancia, por cierto, que se genera en las fases iniciales del proyecto, pero hoy día lo que se mencionaba, la entrega del espigón y la pronta entrega que se va a hacer del otro, más allá de las observaciones de construcción que puedan haber. Nosotros entendemos que el MOB está resguardado en eso porque nosotros tenemos que hacer bien el trabajo, sin duda. Para eso están los protocolos de calidad, etcétera. Pero existe en terreno una activa colaboración de las partes para sacar adelante el proyecto y las compañías están, igualmente que el MOB, están comprometidas en ese interés público. Y en términos general, simplemente para dar cierta tranquilidad al honorable panel, nuestras empresas no tienen vocación a hacer reclamos. Tenemos la intención de concluir el proyecto. Han pasado 4 años desde que se inició el proyecto y factual ha habido una discrepancia, que es esta, importante, con la consecuencia financiera. No ha habido un cúmulo, una repetición sistemática. Y eso es todo. Fíjense que la D04 del año pasado, nuestra recomendación, que ustedes no le hicieron caso, planteamos un peritaje por la propia dificultad de que los antecedentes venían de ustedes. Si bien lo elaboraba GES, nosotros tuvimos una opinión, el socio director tiene otra, también es legítima. Respecto a IDIEM tengo la mejor impresión, soy ingeniero de destacada universidad, pero si usted revisa nuestras recomendaciones también hemos encontrado algunos detalles de IDIEM y usted, abogado Ríos, sabe que uno puede pedir informe en derecho y elige cuál se adecua mejor, igual los informes de ingeniería. Hay algunos que yo he emitido en ingeniería y no me los usan y sospecho por qué. No sé si a usted le ha pasado, abogado Ríos. Yo me imagino que también. Entonces, somos muy cuidadosos respecto de ello. Entonces, le quiero hacer ver de que nos llamó la atención que llegara la discrepancia nuevamente y no se hicieran cargo de eso. Y al mismo tiempo no haya un fundamento claro. La llegada de los miles de documentos se valora, pero al mismo tiempo no es chiste, y va a generar un precedente que hagamos con esos miles de documentos. Ya estamos pensando en algo, porque nosotros mismos hemos propiciado que venga la evidencia. Pero la verdad es que llegue hasta el Uber que se tomó, no va en el contexto de lo que se supone que uno espera para respaldar al fisco, a tesorería, para que pague.
Pero, ¿qué piensa usted respecto de esto de generar una evidencia concreta respecto del efecto del atraso? Yo creo que de la manera que está presentada no hay algo sólido. Este planteamiento, como está propuesto, le falta el efecto de las diferencias que muy bien plantea el MOP. Las curvas, cuánto es suyo, cuánto es del otro. El propio planteamiento, usted señalaba, o parte de su equipo, que era muy difícil de determinar. Entonces quedó la puerta abierta, no hay una cifra. ¿Me explico el punto? Sí. Yo quisiera referirme a dos aspectos de su interesante pregunta. La primera es que yo quiero destacar, para poder contestarle, la recomendación del panel del año pasado, que para serle franco nosotros no compartimos, porque nosotros sí creemos, con mucho respeto, que acreditamos respecto del plazo los impactos de la ruta crítica, con estos informes que uno podrá discrepar o no, pero nosotros creemos que sí lo acreditamos. Pero independiente de eso, el análisis, que fue bastante práctico, que hizo el panel, en términos de hacer la revisión de los atrasos aritméticos o lineales, más allá de cómo se haya hecho y su metodología, generó un escenario, un estado idóneo para que las partes de alguna manera tomaran esa recomendación. No exactamente, porque la recomendación precisa era hacer una auditoría, ¿no es cierto? Pero las partes, en vista del interés público, por lo mismo que explicaba Jorge Jaramillo, se volcaron a buscar ese acuerdo. Tomaron esas consideraciones y de alguna manera reemplazaron la auditoría técnica por una solución de determinar responsabilidad, consensuado. De ahí surgen los 5 meses. Y yo creo que de alguna manera el MOP intenta o confunde al señalar que eso es un atraso concurrente. Aquí lo que hubo fue una negociación sobre la base de antecedentes técnicos que derivaron, tomando los criterios generales del panel, en una responsabilidad para el MOP de un 68% que los llevó a reconocer esos 5 meses imputables al MOP. Y cuando dice el MOP en su resolución que no reconoce compensación, y que sé yo, bueno, es una razón bastante obvia, la verdad. Es una razón administrativa. Porque de lo contrario, la resolución de plazo tendría que ir a la Contraloría para tomar razón. Entonces, de esa manera, hacer una resolución exenta tiene que llevar necesariamente esa consideración, que no reconoce, no es que los niegue, en mi opinión, no es que los rechace, sino que ese acto administrativo no contempla compensación. Y como no contempla compensación, es resolución exenta. ¿Para qué? Para validar ese plazo. Y eso tiene una explicación cronológica, porque cuando se llega a ese acuerdo de 8 de enero, más allá de la interpretación que tengamos del acuerdo de las partes, que claramente no estamos de acuerdo, pero sí estamos en una cosa de acuerdo, en nuestra opinión. Hay un plazo de 5 meses otorgado imputable al MOP. El mismo MOP lo declara en sucesivas oportunidades. Entonces, cuando se otorga se suscribe ese protocolo el 8 de enero, seguían en curso las conversaciones económicas, de compensaciones económicas, que terminan en febrero. Entonces, en febrero, a contar de febrero, en marzo, se retoman las conversaciones, como describía Jorge, para intentar, de alguna manera, darle forma a la extensión de plazo. Porque fracasaron las conversaciones económicas. Y vienen todo perdón la expresión, pero todo este tironeo con la resolución, etcétera, etcétera. Efectivamente conversamos de borradores de resolución y todo lo demás, pero nosotros cuando nos advertimos de esta situación, la verdad es que no nos explicamos ahora por qué el MOP entonces otorgó este plazo en mayo ahora. Porque no lo otorgó en esa época, lo otorgó ahora en mayo.
El plazo de 120 días que establecía el protocolo era un plazo, yo diría, referencial, no era un plazo de caducidad. El mismo protocolo lo establece como un plazo de mejor esfuerzo, se harán su mejor esfuerzo para que esto quede resuelto los 120 días siguientes, ¿se fija? Entonces, a nosotros lo que nos, voy a decirlo, pero no, para que no suene tan feo lo voy a explicar, nos violenta de alguna manera, es que con todos estos argumentos presentados de esta manera que en nuestra opinión no tienen conexión entre ellos, ¿ah? El MOP pretende privar a la concesionaria de una compensación económica que es esencial. Uno podrá discutir, como usted mismo lo plantea con su pregunta, cómo llegamos al cálculo. ¿Ah? Convengamos en que los 5 meses son no controvertidos. Convengamos que hay discrepancias sobre el plazo superior a 5 meses. Existe esa discrepancia. Convengamos sobre qué aplica la renuncia. Sobre qué aspecto aplica la renuncia. ¿Ah? En ningún caso sobre las compensaciones económicas, ¿ah? En nuestra opinión. Aplica sobre lo que dice el protocolo, la renuncia, que es mayores solicitudes de plazo. No se han presentado mayores solicitudes de plazo. Entonces, ahí es donde yo planteo que hay una permanente evolución, la posición del MOP es oscilante, ¿ah? Hay como un empecinamiento en no pagar. Y la verdad es que no se condice con las realidades del proyecto, de terreno. Entonces no entendemos que hay que proteger el interés fiscal, si nadie está diciendo lo contrario. Pero hay que reconocer la procedencia de la indemnización, es evidente. ¿No hay más preguntas? Bien, muchas gracias. Gracias. Representantes del Ministerio de Obras Públicas cuentan con 10 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo quiero puntualizar algunos aspectos de la intervención de Nuevo Pudahuel. A ver, en primer lugar, la razón por la cual la concesionaria no quiso participar de la emisión de la resolución que otorgó el aumento de plazo. La razón fue muy simple. La concesionaria quiso retirar las renuncias que había formulado antes en el protocolo. Ahora dice que la resolución habría incluido renuncias que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Invito a los señores miembros del panel que lean la resolución y que lean el protocolo y se van a dar cuenta que la renuncia que se consigna en el protocolo, en la resolución, es exactamente la misma que la que está ya contenida en el protocolo de enero del 2019. Segundo punto, cuando se presentaron los costos, se puso la cifra de 4.600.000 UF y parece que la concesionaria ahora está tratando de desconocer la corrección que hizo hace algunos días por haber cerrado de 500.000 UF, por haber cerrado el conflicto con Arrigoni. Otro punto es que la concesionaria dice que el consultor de la concesionaria dice que el informe de 2018 sí habría establecido la causalidad. Sí, probablemente la establece, pero bajo el supuesto errado de que el proyecto de ingeniería tendría que haber estado aprobado en noviembre de 2016, fuera cual fuera. Pido también tomar nota al panel técnico que tanto el señor Ríos como el señor Fierro han dicho que todos los efectos de los atrasos, del atraso en la revisión del proyecto de ingeniería, ya se produjeron. ¿Por qué pido tomar nota? Porque existen 2 reservas en el quinto y sexto trocides el cuarto y quinto trocides de la discrepancia, que precisamente dicen que los efectos se van a seguir produciendo después. Y esto ya ha sido reconocido y creo que ha quedado cerrado. Cuando se señala que el costo de la mano de obra ya se habría incluido las estadísticas de la industria de improductividad, eso se debió haber incluido al momento, las estadísticas de improductividad de la industria y los tiempos muertos se tienen que incluir al momento de planificar la obra, no cuando uno va
no después cuando se va a cobrar como un costo adicional. Eso. Sí, eso por ahora. Muchas gracias, Marco Antonio Rosas, por el MOP. Quisiera agregar unos puntos muy breves. En primer lugar, durante la réplica de la concesionaria se señaló que nosotros, como Ministerio, habríamos reconocido adeudar una cantidad de títulos de gastos generales. Eso no es efectivo. Lo que hemos señalado en nuestras observaciones escritas es que en el evento hipotético de que el panel determine que procede una compensación, el monto no es ese. Entonces, quiero dejar claro eso. No hemos reconocido nada. En segundo lugar, la réplica de la concesionaria a propósito de las preguntas habló de que estaban reclamando efectos ocurridos el 2018 y no durante los 5 meses adicionales de la PSP. Yo quiero leer aquí muy breve la discrepancia. Página 34, 1. Mayores costos por extensión de la PSP2, no por efecto en el 2018, por extensión de la PSP2. Se solicita el pago de los sobrecostos que se derivan directamente de la prolongación de la PSP2. Lo mismo si vamos a la página 36. 2. Mayores costos por extensión de la PSP2. Y en la página 37, mayores costos por extensión de la PSP3. Entonces, me parece que las afirmaciones de la concesionaria en su réplica son incoherentes o contradictorias con lo que ha señalado en su reclamación escrita. Y finalmente, quisiera decir que se nos ha dicho que nosotros estamos desconociendo las negociaciones que originaron el protocolo. Por favor, si es la discrepancia la que parte diciendo que el protocolo no es vinculante. Entonces, que ahora nos vengan a decir que nosotros estamos desconociendo el protocolo, o sea, me parece al menos insólito. Gracias. Señor presidente, integrante del panel, bueno, la verdad que nos sigue llamando la atención esta disociación que tiene la concesionaria entre lo actuado en la discrepancia 4 y lo que pretende hoy día que el panel reclame. La verdad que no me voy a dedicar mucho a repasar los puntos, ya lo hemos dicho, el mismo abogado de la concesionaria lo ha reconocido. Lo que sí quiero hacer hincapié que ya lo que se discutió en la discrepancia 4 y todos los errados entendimientos que nosotros alegamos y que finalmente el panel descartó las imputaciones de la sociedad concesionaria expresamente. Por eso invito al abogado y a los integrantes de la concesionaria a releer el punto 10 de la recomendación de la discrepancia 4, donde está el razonamiento del panel técnico, porque ahí está absolutamente claro cómo fueron descartando cada uno de los puntos reclamados como imputables al fisco y que habían ocasionado los retrasos, por distintos motivos, y ya no es una opinión o una aseveración aislada, como dicen del Ministerio de Obras Públicas, sino que es la opinión compartida con el panel. Por lo tanto, a mí no me parece que sea un tema menor y que lo circunscriba solamente una alegación parcial del Ministerio de Obras Públicas. Es algo que ya reconoció el panel y por lo tanto entendemos que si ha venido a esta sede a discutir sobre los mismos hechos, va a tener la mínima consideración de que aquí hay un tema que se ha resuelto con anterioridad y que ya no solamente es opinión del Ministerio de Obras Públicas, sino que es opinión del panel técnico de concesiones. Y finalmente, respecto al tema de la oferta, yo solamente quiero hacer hincapié que el factor de licitación de este proyecto era la compartición de ingresos con el Estado. La concesionaria voluntariamente ofreció compartir el 77,56% de los ingresos totales de la concesión, que es distinto a las concesiones anteriores. En esta concesión, tanto los ingresos que corresponden a la DGC por pasajero embarcado, que antes se compartían en un porcentaje menor, más los ingresos comerciales que percibe la concesionaria estaban en la mesa. Por lo tanto, aquí había una torta bastante grande a repartir. Y el Estado lo que pedía es que el que ofreciera la mejor compartición con el fisco se adjudicaba la obra. Por lo tanto, si la concesionaria estimó que con el 22,44 le era suficiente para cubrir los costos constructivos de las obras que se le estaban exigiendo en el contrato, cubrir sus utilidades y todos los demás costos involucrados en el contrato, no es responsabilidad del MOP hoy día revisar un contrato de construcción que fue suscrito con posterioridad a la adjudicación del contrato y del cual no hay ningún detalle en la oferta del concesionario ni que es parte del factor de licitación. Solo aclarar un par de puntos que tocaron en la réplica de la concesionaria. Respecto a los planos que hoy día están, o el proyecto PIT que está aprobado, que falta un 15% de aprobación, debemos decir que este porcentaje está en su mayoría, si no en su totalidad, en manos de la concesionaria y a la fecha no ha sido devuelto. Y un punto que nosotros tocamos en la discrepancia pasada, en la entrega en revisión A se emitieron 2.760 documentos que la concesionaria pretendía tener resuelto en segunda iteración para construcción. Hoy día vamos en 10.300 y pensando en que van a llegar cerca de 11.000. Entonces, había ninguna posibilidad de tener esto aprobado en la segunda iteración, como dice la concesionaria. Otro punto,
coincido en lo que dice don Teodoro, también es mi alma mater en la Universidad de Chile, conozco personalmente al jefe de la división de contratos del IDIEM, pero el IDIEM fue contratado por la concesionaria. Por lo tanto, el informe que valida al informe GED, la metodología, me sigue siendo una herramienta hecha por la concesionaria a un traje a la medida. Y finalmente, en el ejemplo que daban de la suspensión de una carretera por 3 meses, se le puede reconocer los gastos generales, efectivamente, pero no se le puede reconocer más costo directo dado que la materia construida es la misma. Solo para aclarar eso al señor Ríos. Y finalmente, un punto que se nos escapó de lo que decía la concesionaria, que todas las reclamaciones de subcontrato incluidas en su discrepancia corresponden a temas derivados del PIT, de la revisión del PIT. Tenemos varios ejemplos, donde hay un ejemplo de la empresa Tianda que reclama porque sus PBBs, los puentes de embarque, han sido chocados por otros vehículos que pasan por el sector. Otis, que reclama que las veredas rodantes fueron dañadas por un soldador de otra empresa, que el proveedor de estructuras metálicas de aluminio, lo declara en su reclamo, que sin tener la aprobación ni del MOP ni de la constructora, fue a China y tuvo que cambiar el proveedor y cobra los mayores costos. Finalmente, el proveedor de fierro, del fierro de construcción, reclaman que tuvieron un aumento de precio, que la concesionaria tuvo que ir a pagarle un aumento de precio pactado en su contrato original. Ninguno de esos tiene relación, por lo menos, con la aprobación del PIT. Hago presente que quedan 30 segundos. Muchas gracias. La concesionaria ha dicho que los hechos que alega el MOP no tendrían nada que ver con el reclamo. La verdad es que sí. Desde el momento en que la concesionaria está intentando traspasar los sobrecostos reales en que ha incurrido, toda su conducta en la ejecución del contrato tiene que ver con su reclamo. Y lo último, porque la concesionaria ha dicho, bueno, ¿por qué el MOP otorgó este plazo? La verdad es que se otorgó de buena fe para hacer que el proyecto tuviera una fecha establecida, para acoger la recomendación del panel, pero una cosa es plazo y otra cosa muy distinta son las compensaciones. Y eso la concesionaria sabe por las negociaciones, que nunca estuvo en el protocolo ni en la resolución. Eso, muchas gracias. Teodoro Wygotsky va a hacer preguntas. Muy breve al inspector fiscal. Ya está claro que hubo un atraso, ya está claro que hubo un protocolo, se habla de los 5 meses, y lo que se está en cuestión ahora es la compensación. Y hay cifras que están sobre la mesa que van desde 0, 50.000 a 4 millones. La expectativa de las partes es que el panel se pronuncie sobre el tema. Y yo me hago la pregunta, ¿sobre qué base ustedes esperan que nos pronunciemos? ¿Revisemos la factura? ¿Ah? O sea, ¿de qué manera un órgano como el nuestro podría generar una valoración en los plazos con que contamos y sin un peritaje que podamos realizar? Yo quiero entender ahí, con su experiencia, cómo se puede hacer algo de esa naturaleza. Puede sonar rara mi pregunta, porque ustedes esperarían que tengamos la respuesta, pero es de una complejidad tal que me gustaría su gran experiencia al respecto. A ver, yo no podría arrogarme experiencia en una instancia como la del panel, pero claramente lo que hemos intentado señalar nosotros es que efectivamente con la revisión de los respaldos de mayores costos de facturas, en ninguna parte no se haya podido demostrar que estas facturas tienen vinculación con el tema de los proyectos. Por lo mismo hemos considerado que la reclamación es improcedente, no tiene asidero y por tanto este honorable panel tiene que declararla sin acogida, con castigo o sanción al Ministerio de Reconocimiento de cero costo, porque la concesionaria no ha podido demostrarlo. Yo tengo la misma inquietud que usted plantea. ¿Cómo puedo yo vincular una factura de un pasaje de un gerente de una empresa proveedora que tuvo que ir a China
¿Y dónde me explica que ese pasaje era necesario para que eso tenía que ver con que el MOP se demoró 32 días en devolver un proyecto? Y más, se demoró 32 días en devolver parte de los proyectos de la ruta crítica del terminal T2. Y en el terminal T2 a la fecha no se ha colocado ni un aluminio. Y sin embargo me están reclamando que un gerente de empresa tuvo que ir a China a ver un proveedor distinto para el aluminio. Y yo me pregunto qué tiene que ver con esto, con el reclamo. Nuestra opinión, y es lo que hemos intentado decir, con lo que hemos muestro como ejemplos de lo que son falencias de la concesionaria y particularmente de la constructora. ¿Ya? El reclamo lo hace la concesionaria, sin duda, formalmente, pero esos son reclamos de la constructora la que eleva el tema de los reclamos. Ella no ha podido demostrar que estos costos tienen que ver con causa directa con el retraso del proyecto. Y por tanto, no es posible vincular esos detalles de factura, que son infinitas, que me imagino que podrán traer otro montón más y podremos seguir, pero no se vincula. Entonces, el problema está en que el reclamo con los documentos presentados, a nuestro entender, no conversan, no son vinculantes. Ese es el problema. Supongamos, teóricamente, hipotéticamente, que fuesen capaces de generar un vínculo de causalidad con las facturas, ¿eh? Que fueran capaces de crear ya no una tabla, sino que una matriz. Ahí uno podría decir sí corresponde compensar porque hay causalidad y factura. Eso es lo que yo estoy escuchando de parte suya. Sí, pero yo ahí quisiera hacer un alcance que es parte de lo que también se ha planteado en nuestra respuesta, en que junto con lo que nosotros hemos reconocido, lo reconocimos en la discrepancia anterior, lo hemos reconocido en un protocolo de acuerdo con la concesionaria, lo hemos reconocido en una resolución en que sabes que nosotros reconocemos que efectivamente en ciertos proyectos nos tomamos más tiempo del que está regulado en las bases para poder responder. Eso es efectivo. ¿Ya? Pero que la concesionaria también ha incurrido en procesos de retrasos en la fase de entrega de proyectos es efectivo. Lo presentó Jorge Jaramillo, hace un análisis de lo que se retrasó el MOP y lo que se retrasó la concesionaria. Y bueno, la tabla que se presenta acredita que son muchísimo más días la concesionaria que en la inspección fiscal. Nosotros hemos reconocido lo nuestro. Hasta aquí la concesionaria no ha reconocido nada. Ella lo hace todo de maravilla, perfecto, tiene errores. Es normal cometer errores, eso es parte del proceso constructivo. Por eso la constructora tiene un nivel de riesgo y sobre sus precios, costos directos, colocan un margen porque tienen que asumir un riesgo constructivo en todos los contratos, y más en estos que son de gran tamaño. Pero todos esos riesgos hoy día los suma a factura, sin vinculación alguna, le entrega un corchete y le dice, págueme todas las facturas. ¿Y por qué? Porque tú eres culpable. ¿De qué? No sé, pero culpable. Y como eres culpable del proyecto me pagáis todos los mayores costos. Y eso lo estamos haciendo no corresponde. No corresponde. E incluso más, ella tiene consecuencias de los mayores costos que han incurrido el Ministerio, los costos en los procesos de la asesoría de revisión. Hemos tenido que multiplicar nuestro equipo de revisores una y otra vez. Lo que suponíamos que íbamos a hacer un proceso corto de iteraciones no ha sucedido. Y aquí estamos todavía, en el segundo semestre del año 2019, todavía revisando proyectos. Y recibiendo fichas de cambio y modificando el proyecto. Y vamos a seguir, al ritmo que vamos, esto no se va a detener. No sé hasta cuándo. Y nosotros tenemos que tener todo el equipo de profesionales suficiente para dar oportuna y eficiente respuesta a la concesionaria. Y lo vamos a tener. Cueste lo que nos cueste. Tenemos que hacerlo, nuestro rol de Estado. Ok, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir viendo discrepancias una y otra vez también. No se preocupe. Parece que para allá vamos. Es una buena proyección de lo que viene. No hay más preguntas. Muchas gracias. Damos por terminada la audiencia. Con esto damos por finalizada la audiencia pública. Les recuerdo que las observaciones a la misma deben hacerlas llegar en el plazo máximo que vence el 5 de agosto. Muchas gracias.